¿La gente participa más en la defensa de sus derechos, en la lucha contra la corrupción? La gente se molesta más. Sí, se indigna más. Se indigna más y como no encuentra respuesta, la gente vuelve a su estado normal, ¿no? Hasta que vuelva a haber otro escándalo y nuevamente se indigne, se moleste, se refleje en las encuestas y nuevamente pase la cosa hasta el siguiente escándalo. Pero se queda en la indignación. La gente no tiene forma de canalizar esta en algo que se concrete en un castigo para el que lo indignó, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué pasa esto? A ver, hay que diferenciar varias cosas. Solemos creer en el Perú que no hay castigos para los corruptos. Y no es cierto. Pero lo vemos a Rómulo León yéndose a su casa, lo vemos a Vietito yendo al hipódromo a ver a sus caballos. Claro, por eso hay varias... ¿Cómo no va a haber esa sensación de que no hay castigos de la corrupción? Son varios planos. Tenemos eso por una parte, pero por otra parte tenemos a Fujimori que acaba de aceptar que efectivamente robó y mañana probablemente le den otra sanción por corrupción, ¿no? O sea, son esas dos cosas. Por un lado, en algunos casos se dan sanciones y en otros casos pasan estas sinvergüenzadas con Rómulo, con Vietito, con Tula, Benítez, ¿no? Con Menchola. ¿No? Entonces, yo creo que la gente se desconcierta, ¿no? O sea, por una parte ve que efectivamente están ocurriendo algunas cosas, pero por otra parte ve que los que están actualmente ejerciendo el poder, ¿no? Se la llevan fácil. Entonces, obviamente, la gente le indigna, se molesta y cree que las cosas no van a cambiar. Entonces, lo que le queda es... ¿Qué hago? Dice, ¿qué hago? Dice la gente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Entonces, ahí, antes de pasar a eso, hay una consecuencia que es bien grave. Y es que la gente o se acostumbra, ¿no? Deja que las cosas pasen, o en otros casos, actúa con violencia, ¿ya? Los reportes de la Defensoría del Pueblo que nos dan con cierta frecuencia sobre conflictos sociales, en muchos casos, la proporción de percepciones de corrupción que genera el conflicto son muy elevadas. Entonces, en muchos casos la gente está actuando con violencia al no encontrar maneras institucionalizadas, formales, oficiales, para actuar. Entonces estamos... ¿no? Entonces, y ahí viene tu pregunta, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos correctamente? Exacto. ¿No? Y ahí el problema es bien complicado, porque lo que correspondería es que el Estado asuma una política anticorrupción de, por un lado, fortalecimiento de canales de denuncias, ordenamiento de los canales de denuncia existentes, ¿no? Porque lo que hay es un desorden, muchas instituciones recogiendo denuncias, procesos que pueden ser contradictorios, entonces hay ahí una tarea pendiente por hacer. Hay también la tarea pendiente de asegurarle a quienes denuncian que su denuncia va a ser efectiva, ¿no? Que efectivamente va a llegar a una respuesta. Sea esta denuncia correcta o no, va a tener una respuesta. En el caso, la que sea. La que sea. La que sea, pero que ¿Sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Su denuncia es infundada. Ya. Por esto. ¿O sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señor? Usted tiene razón y efectivamente acabamos de pedir a la Fiscalía que, ¿no?, le inicie el proceso a este señor. Ya. Pero eso casi nunca pasa. Exactamente, por eso es una tarea pendiente. La anticorrupción en este país es una tarea pendiente. Y los avances que hemos tenido, los logros que ha habido, han sido porque ha habido gente detrás, ¿no?, presionando. O sea, esta cosa de Fujimori es porque una parte del Poder Judicial, ¿no?, y una parte de la Fiscalía ha estado detrás y ha sido empeñosa y ha tratado de que el proceso sea perfecto y se llegue a un buen resultado. Pero lo de Fujimori es un caso sui generis porque, bueno, es un expresidente corrupto y todos estábamos de alguna forma contra las cosas que hizo. Pero esa gran corrupción sí se castiga, sí se ve que se castiga. Pero la corrupción menor, esa que se da con el secretario judicial o con el burócrata que te quiere cobrar la coima, esa nunca se castiga y esa es la que directamente mortifica a la gente y contra la que nada se puede hacer. Es contra eso que la gente debe unirse, directamente contra estos sujetos que están en el aparato público mortificándonos a todos. A ver, y ahí también, de nuevo, la cosa no es tan blanco y negro. O sea, porque en los últimos años, algunas oficinas, parte del Estado,
la OCMA, por ejemplo, está haciendo cosas y está castigando, está haciendo sus operativos, esto con cámara escondida, con billetes, Sí. ¿no? Y está encontrando a los pequeños corruptitos Sí. que Pero manejan es muy pequeñas curioso, mafitas. pero es muy curioso. ¿no? Ven a los secretarios Entonces que están están cobrando cayendo. coima, pero a los jueces que también lo hacen, esos no les hacen nada. Bueno, acuérdese que ha Alguno, habido, dos. acuérdese que ha habido, ¿no? Ajá, Entonces a que esto- pedían chifles, lo han que castigado. pedían chifles, Sí. por ejemplo. Entonces o sea, hay algunos presidentes que se están armando, que se están quedando, pero nuevamente son casos aislados que dependen mucho de quién esté detrás, ¿no? Si es una persona correcta, como el Cira Vázquez en la OCMA, entonces tenemos seguridad de que se está avanzando. Pero ¿qué pasa cuando la cambien? ¿No? Exacto. Entonces, ¿Dónde quedan las certezas? Nuevamente, la anticorrupción, Ujú. como política de Estado, es una tarea pendiente en el país. ¿no? ¿Cuáles son, pero ya, qué dinámicas tiene la población para hacer sentir su voz en la lucha contra la corrupción? Por ejemplo, yo voy a un municipio y porque me aceleren un trámite que necesito con urgencia, el secretario me va a cobrar 200 soles. Y no, pues yo me ofendo y digo, no voy a pagarlos. ¿Con quién me quejo? Bueno, Yo voy a la Defensoría del Pueblo y se ríen de mí por 200 soles. bueno, entiendo que en Defensoría del Pueblo deben aceptar esa, ¿no? Pero también debería poder asistir a los órganos competentes dentro de la propia municipalidad. Que ¿no? también se van a reír de mí. O van a decir tenemos mucho trabajo. ¿Qué Probablemente. sucede? No Y sabemos. eso es lo que frustra, eso es lo que no Sabemos. deja, y en lo que al final termina diciendo que la sociedad civil ya no tampoco quiera meterse, ¿no? en los temas de corrupción. Claro, claro. Porque si tú no... Lo que pasa es que si tú no tienes certezas de que te van a atender, ¿no? De que te van a escuchar, entonces tienes miedo, desconfías, ¿no? Entonces, ¿de quién es esa tarea? O sea, la gente lo que tiene que hacer, y esto puede ser muy... puede llegar a ser muy gaseoso, ¿ya? Pero lo que la gente tiene que hacer es darse cuenta de que los cambios tienen que venir desde arriba, desde sus autoridades. Sus autoridades tienen que hacer que los cambios ocurran. Entonces tenemos que elegir mejores autoridades, Tenemos que o sea, todo elegir parte de ahí. Exactamente. Pero desde adentro, con lo que ya tenemos, ¿hay algo que se puede hacer? ¿Algo antes de llegar a los linchamientos? Bueno, es complicado, ¿no? Para los que quieren hacer cosas, lo que tienen que hacer es seguir los canales regulares. Hay que hacer que los funcionarios... O sea, la gente tiene que denunciar, pero informada. O sea, la gente no puede ser tan irresponsable de ir y denunciar incluso sin pruebas. Ya. Pero no, ni siquiera llegamos al plano de la tiene que denuncia. saber, uno tiene que ser un poco más responsable, asumir su responsabilidad como ciudadano y saber que así como tiene deberes, también tiene derechos y obligaciones. Entonces tiene que informarse, tiene que saber que tiene algunos derechos, ¿no? Tiene que saber que le están pidiendo una coima y esa coima está atentando contra su... Y tiene que, si va a hacer una denuncia, tiene que saber por dónde va a ir esa denuncia. Entonces tiene que informarse. Es fundamental que la gente sepa. Por ejemplo, no vayamos ni siquiera al plano de la denuncia. Ya. Un simple pedido de información que es pública y una ley que garantice el acceso a esa información de una entidad pública y no nos lo entregan. A mí me pasó una vez. Pedí información como periodista a una institución pública sobre los sueldos que percibían los funcionarios de esa institución. Tardó 5 años en entregarse la información. 5 Y años. debería estar en la página web. Y debería estar en la página web. Pero así, se demoraron 5 años. Y ya cuando me llegó esa información, realmente Claro. de nada me servía. ¿Y qué hago? ¿Lloro? Pusiste tu demanda Fuimos, en el Poder y Judicial. al final salió porque hubo habeas data, porque Habeas data. hubo Defensoría del Pueblo interviniendo con cartas, pero tardó 5 años. No es como que un poco mucho too much y Demasiado. alguien debió ir a un castigar por esa demora, Sí, claro, pero no claro. pasó nada. ¿Qué hago? ¿Con quién me quejo? O vuelvo a pedir la información para que me la vuelvan a dar en otros 5 años. No, pues, Es muy complicado hacer que la sociedad civil se involucre en temas. Por eso, no es una cosa que la gente aisladamente vaya a resolver. Ujú. O sea, la gente aisladamente tiene que saber qué cosas le competen para evitar que sea víctima de actos de corrupción, en la medida de lo posible. ¿Ya? Y no puede hacer mucho más que eso. Luego, ya no aisladamente, sino como colectivos, tiene que tratar de ejercer presión sobre sus autoridades. La gente tiene las leyes del Perú en materia de participación ciudadana son bastante avanzadas. ¿Ya? Cuesta creerlo, ¿ya? Sí, ok. Cuesta creerlo, pero son bastante avanzadas. Lo que pasa es que la implementación, como siempre, se cojea. Entonces, si no aprendemos a usar esas leyes, esas herramientas que tenemos a la mano, probablemente nunca funcionen bien. Entonces, la gente tiene que conocerlas y tiene que empezar a usarlas.
Y al principio va a ser traspié tras traspié, hasta que los funcionarios también se den cuenta de que efectivamente la ley está ahí, entonces va a haber pues una dinámica normal en cualquier proceso de implementación de leyes en cualquier país del mundo, de que finalmente van a empezar a ser herramientas útiles, tanto para